No sé si hayan oído ustedes sobre un proverbio chino que dice que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. La idea es que el aleteo de las alas causan pequeñas olas en el aire que lentamente van creciendo hasta el punto de ser un huracán. Entonces lo que empezó con una mariposa, con un aleteo de alas, una acción muy pequeña y aparentemente insignificante, se convierte en una catástrofe natural. Las acciones tienen consecuencias, eso lo sabemos, pero una decisión muy pequeña puede tener un efecto masivo. Una decisión que parece insignificante puede cambiar tu mundo entero. Basado en eso, Dios nos ha enseñado, nos ha dado un hábito, una práctica para mejorar nuestras vidas, usando ese principio de pequeñas decisiones con grande impacto. ¿Cómo respondes? Importa más que los errores que has cometido. ¿Cómo respondes? Importa más que las dudas que tienes. Y cómo respondes al daño que te han hecho determina si te vas a quedar dañado y seguir dañando a otros, o si vas a poder superar, mejorar y prosperar a través del poder de Dios, claro. Entonces ese concepto es cómo respondemos. Y lo que pasa es que cuando cometemos errores o cuando dudamos o negamos la verdad o quién somos, o cuando nos lastiman, sufrimos consecuencias que lentamente desgarran nuestras vidas. Cuando eso pasa una y otra vez, nos deja destrozados y sintiéndonos sin esperanza. Es muy fácil en esos momentos o etapas pensar que no hay nada que podemos hacer. El diablo nos quiere convencer que estamos arruinados y que Dios no nos quiere y no nos acepta en su familia. Pero eso no es cierto. La verdad es que Dios nos ama con todo su corazón y cada momento de nuestra vida es una oportunidad para responder. La verdad es mucho mejor de lo que nos podemos imaginar. La gracia de Dios se extiende a lugares profundamente dentro de nuestro ser, lugares desconocidos, hasta incómodos de visitar. Créelo o no, la gracia de Dios, cuál es lo que soluciona todo, es lo más difícil de aceptar, aunque es gratis. Porque o pensamos que no lo merecemos o no la queremos ganar. Entonces las malas decisiones, por ejemplo, el placer, eso cuesta mucho, puede costar hasta la vida. Pero la gracia en turno salva tu vida, repara tu vida y no cuesta nada. Pero es difícil aceptarla. No la queremos ganar. O no pensamos que es verdad. No lo merecemos. A veces estamos muy lastimados y nos hace pensar que no nos merecemos nada. Es difícil aceptar la gracia. Y es difícil aceptar el hecho de que somos seres malvados. La Biblia dice que somos enemigos de Dios hasta el punto que nos reconciliamos con Él. Y hay gente que nunca va a poder aceptar eso y siguen viviendo confundidos por todas las malas decisiones y malas consecuencias que sufren, sin poder tomar responsabilidad por sus malas acciones y sus malos pensamientos. Es difícil aceptar la verdad. Es mucho más difícil aceptar y saber que si eres malvado y luego aceptar esta gracia y misericordia de Dios gratis, a cambio de nada. Porque cuando nos damos cuenta del daño que hemos causado y el impacto que tuvo en la vida de los afectados, de la humanidad y del universo, nos ataranta. Es tan serio y las consecuencias tan graves que la mayoría escoge vivir en un estado de ignorancia, ignorando la verdad, evitando las consecuencias, mintiéndose a ellos mismos. Es difícil, pero Dios lo entiende. No está enojado con nosotros como nosotros pensamos. Es muy difícil esto. Estamos atarantados, estamos traumados, dañados, culpables y avergonzados por lo que nos ha pasado y por lo que hemos hecho. Pero Dios comprende, Dios te ve, Él sabe lo que ha pasado y lo que has hecho. Igual te ama con todo su corazón.
Igual te ofrece su consuelo, te perdona y quiere y puede transformar tu vida. Pídele que cambie tu vida, pídele que te ayude una y otra vez. Y a través de su gracia y misericordia, Él te va a proveer todo lo que necesites. Quiero leer el segundo de Pedro, el primer capítulo, versículos 3 de 3 a 4. Dice, Dios en su gran poder nos ha concedido lo que necesitamos para llevar una vida piadosa. Lo hizo cuando conocimos a aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, Jesús. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción de este mundo debido a los malos deseos, puedan ser partícipes de la naturaleza divina. Esa es una increíble promesa. Y Dios nos provee todo lo que necesitamos. Y lo que más necesitamos es la persona de Jesús. Y es lo que más nos provee. Pero mucho más allá de eso también. Nos ha prometido sacarnos de la corrupción, de llenar nuestras vidas de bendiciones e incluirnos en la naturaleza divina. En otras palabras, ser como Jesús y hacer el trabajo de Jesús en esta vida. A través de su gracia, nos incluye en su trabajo. Y una de las soluciones que nos ha dado son hábitos y prácticas que podemos hacer para mejorar y mantener nuestras vidas, como leer la Biblia y orar, que eso son una fuerza, ¿verdad? Otra solución muy práctica para cuando no tenemos esperanza a causa de los problemas y situaciones que vivimos es la práctica de responder a lo que ha pasado usando los principios y valores de Dios. O sea, conocemos los 10 mandamientos, conocemos cómo Jesús nos ha dicho que nos portemos. Cómo respondes a lo que has hecho o lo que te han hecho puede cambiar todo y darle una vuelta completa a la situación y convertirla en una bendición. Claro que Dios hace eso, pero importa mucho cómo respondemos a lo que hemos hecho y lo que nos han hecho. Una respuesta de nosotros puede ser tan simple como un pensamiento. Y es cambiar cómo respondemos a las situaciones difíciles que, que, que nos causan ansiedad, enojo y miedo. Estamos acostumbrados a responder con enojarnos, con gritar, con evitar, con pelear, con atacar, no escuchar, lastimar, correr al placer. Y Dios dice que debemos tratar bien al prójimo y pensar buenos pensamientos. Es imposible para nosotros, no estamos acostumbrados. Por eso es tan importante recibir la gloria de Dios. Su gracia es la razón que nos perdona, que nos comprueba nuestras dudas y nos consuela. Entonces, con fin de vivir nuestras vidas centradas en la gracia de Dios, empezamos a recibir su gracia primero entendiendo que no merecemos su bondad, pero nos la está ofreciendo. Esa oferta incluye la verdad que tu identidad está definida por el amor que Dios tiene por ti y el hecho que Él te creó. Tu vida no está definida por tus errores o por lo que te han hecho o por tus dudas. Por ejemplo, si has robado, no quiere decir que eres un ratero. No importa la cantidad de veces que hayas robado. Ratero no es tu identidad. Cuando te arrepientes, Dios te perdona y borra tu deuda espiritual, cual aunque tengas que sufrir consecuencias físicas, tu alma está fija en la paz y gracia de Dios. Y en la economía de Dios no debes nada, porque Jesús lo pagó todo con su muerte. Y si aprendemos a vivir siendo guiados por el Espíritu Santo, aprendemos a recibir la gracia de Dios, que nos causa comportarnos como personas perdonadas, amadas y reconciliadas por Dios. Y nuestra identidad cambia a hijo amado de Dios, hijo amado por Dios.
cómo respondes importa más de lo que hiciste o lo que te hicieron. Y siempre tenemos una oportunidad a responder. Tu vida no tiene que estar definida por lo que pasó. Dios nos abre una puerta para responder que nos deja abierta toda la vida, por la cual podemos entrar una y otra vez. Considera este ejemplo, considera lo que pasa cuando te portas mal, lastimas a alguien y no pides perdón. Básicamente causas ruina relacional, dejas a la persona con una herida y en eso en turno causa más problemas con otras personas, aparte de mucho sufrimiento emocional y a lo mejor puede hasta terminar con la amistad o relación o causar consecuencias más graves. Ahora, imagínate que te portas mal, lastimas a alguien, pero pides perdón y empiezas a practicar, a controlar tus emociones y tu enojo. Bueno, la persona que ofendiste a lo mejor te perdona y confía más en ti, cual fortalece la relación, cual mejora tu vida y la vida de todos alrededor de ti, cual trae consecuencias positivas a tu vida con sorpresas y beneficios inesperados. ¿Ves la diferencia? Importa mucho cómo respondemos, mucho más de lo que hemos hecho. Y aunque alguien no nos perdone, si nos arrepentimos, igual Dios nos bendice. Importa mucho cómo respondemos. Y lo increíble de eso es que cada vez que cometemos un error, tenemos la oportunidad de responder. No se tiene que quedar así. Mucho más de lo que ha pasado. Eso es gracia. Eso es gracia. Esa oportunidad de responder una y otra vez es gracia. Dios puede redimir nuestra vida y darnos paz, aun a pesar de lo más malo que hayamos hecho. Nos perdona cuando hacemos mal y nos comprueba con la verdad cualquier duda o negación que tengamos y nos consuela cuando nos lastiman o nos torturan las memorias de nuestro pasado o de lo que hemos hecho. Dios nos ofrece nuevas esperanzas todos los días si recibimos su gracia. Y cada momento es una oportunidad para responder y para seguir creciendo, mejorando y viviendo una vida fructífera, incrementando cada día más con su paz, de su paz y gozo adentro de nosotros. Él nos creó por amor, para ser amados y para participar no nada más en el cielo, sino en esta vida, en las obras que Él está haciendo en este mundo. Una de las oportunidades que tenemos para hacer las obras de Dios en este mundo existe a través de la oportunidad de responder. Si respondemos basado en los valores de Dios. Ahí es donde empezamos. Y de ahí va creciendo la cosa. Cuando respondemos basado en los valores de Dios, Dios obra a través de eso, causando que llueva milagros y bendiciones. Importa mucho cómo respondes. La fuerza no depende de ti, depende de Dios. Él es el fuerte. Él es el que te da la fuerza para responder. Pídele la fuerza y recibe su gracia. Y en su gracia, una de las cosas más increíbles es que Dios te acepta en cualquier condición o situación que te encuentres. O sea, puedes ser la persona más mala, pero si te quieres arrepentir y buscas a Dios, Dios te acepta. Dios acepta a cualquier persona que lo busca. No tienes que ser buena persona para que Dios te ayude. No tienes que saber para que Dios te bendiga. No tienes que ser sabio para que Dios mejore tu vida. No tienes que ser importante, guapo o inteligente para que Dios te dé una vida digna, llena de propósito, gozo y paz. No importa lo que hayas hecho. No importa quién eres hoy. No importa en qué situación o condición estés, Dios te ama y te acepta. Recibe su gracia. Entonces, hoy vamos a leer sobre tres personas en la Biblia
que nos sirven como tres ejemplos de las situaciones en donde nosotros los hijos de Dios nos encontramos en esta vida, cuál son el estado de lamentar, el estado de dudar o negar y cuando fallamos. Entonces, después de esos tres ejemplos, vamos a discutir brevemente la aplicación práctica a nuestras vidas basado en lo que leímos, y eso nos va a llevar al final de nuestro tiempo juntos. Entonces, un poco de contexto antes de los tres ejemplos para mejor entender lo que está pasando en esta vida y en esos ejemplos y en este mundo. Dios creó el mundo, cual fue infectado, ¿verdad? Sabemos, por Satanás, los demonios y el pecado, pero Dios siempre tuvo un plan para redimir todo, cual requiere que Dios renueva este mundo. La Biblia no nada más dice que Dios va a destruir este mundo, dice que lo va a reconstruir. Desde que Jesús murió, empezó la reconstrucción de este mundo. Y esa reconstrucción incluye el labor de los hijos de Dios, nuestro trabajo, que son obras de Él. No es nada más Dios haciendo milagros y reconstruyendo el mundo solo. Dios nos incluye a nosotros en ese trabajo. El Evangelio está contextualizado en el concepto de la vida nueva, de la nueva vida. Dios creó el mundo, eso es nueva vida, ¿verdad? Pero fue arruinada por el pecado, pero Dios siguió con su plan y recreó vida nueva. Nosotros los seguidores de Jesús, por ejemplo, somos creaciones nuevas. Dios nos da un corazón nuevo, dice la Biblia. Y todos los que somos nuevas creaciones participamos en la nueva creación. No estamos aquí nada más para aguantar. O sea, la Biblia sí dice que tenemos que aguantar, es importante, pero no es el único propósito. Eso más bien es lo que tenemos que hacer cuando está difícil. No estamos aquí nada más para aguantar y esperar el cielo. Estamos aquí para hacer luces en la oscuridad, para brillar y para hacer las obras de la vida nueva. Obras que no surgen de nosotros, o que no se hacen con nuestra fuerza, obras que Dios ha preparado. Tenemos un propósito en este mundo. Tenemos trabajo y obras que Dios ha preparado para que las hagamos. Obras que contribuyen a la reconstrucción del mundo nuevo y el reino de Dios. Entonces Dios nos creó por amor, para ser amados y para participar en su reino y cumplir las obras de la reconstrucción del mundo. Lo que pasa es que el diablo y el pecado quieren robarnos todo lo bueno que tenemos. El diablo quiere alejarnos de Dios y lo hace a través de convencernos de pecar. El pecado produce muerte espiritual y si te mueres físicamente sin haberte arrepentido o reconciliado con Dios, pasas la eternidad separado de Dios, con todos los que no escogieron a Dios, con todos los demonios y Satanás. Por eso el diablo y el pecado convence a las personas que pequen contra ti y que tú peques para arruinarte, para atarantarte, para turbar y confundir tu vida, tanto que te deja sin poder pensar, mucho menos responder, para alejarte de Dios. Pero Dios es bueno, Dios es bueno y poderoso, y mandó a su Hijo para morir por nosotros. Y en su gracia, Dios nos acepta en cualquier condición que nos encontremos. Tenemos que simplemente querer y pedir. Entonces no importa si Satanás te agarró, el pecado te enlazó y has vivido una vida mala. ¿Qué más le podemos decir? No importa, Dios igual te acepta así como estás y puede redimir todo. Simplemente tienes que querer y pedir. Querer mejorar, ¿verdad? Querer no pecar, querer no sufrir y vivir una vida miserable, querer lo bueno y no lo malo, querer vida, no muerte, querer a Dios y creerle. Cuando le pedimos y le creemos, Dios obra en nuestras vidas. Entonces, no te preocupes por lo que ha pasado. Dios te va a consolar cuando lo necesites y te va a comprobar
cuando dudes o negues, y te va a perdonar cuando hagas mal y cuando falles. En toda situación Dios puede redimir tu vida. Puede y quiere. Simplemente déjalo. Que haga su obra en ti. En otras palabras, búscalo. Sométete a Él. Conócelo en la Biblia y la oración. Créele y obedécelo. Cuando cometas errores, dudes o lamentes, espéralo. Él va a proveer todo lo que necesites y te va a ayudar a responder. Entonces, el primer ejemplo que quiero mirar, y estos ejemplos representan esta práctica de responder y está ligada también con el hecho que somos nueva vida creada por Dios. Entonces, en el libro de Juan, el capítulo 20, versículos 1 a 18, dice esto, y es sobre María Magdalena. No sé si dije eso. El primer ejemplo que vamos a analizar es el de María Magdalena, en la mañana cuando Jesucristo resucitó, cual era un sábado. Dios fue crucificado el viernes, que para los judíos es el último día de la semana. Entonces, Juan 20, 1 a 18. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces Pedro y el otro discípulo se dirigieron al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero el otro discípulo corría más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Eso siempre me da risa. Inclinándose, se asomó y vio ahí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró luego en el sepulcro. Vio ahí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Entonces Jesús se le aparece a María Magdalena. Versículo 10. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, apenas que dijo esto, volvió la mirada y ahí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba de que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María dijo: Jesús. Y ella se volvió y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: no me detengas, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien, ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a dar la noticia a sus discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Entonces, un poco de observaciones. Este ejemplo representa el lamento que sentimos, cuál es causa de las injusticias que nos pasan. En este ejemplo específico, pues María pensaba que Jesús era Dios y era su Dios, y luego lo vio morirse. Entonces, nadie sabía qué hacer con eso, ¿verdad? Porque todos habían seguido a Jesús y ahora está muerto. Entonces ella estaba más que deprimida, ¿verdad? No podía ni moverse, estaba ahí simplemente llorando, estaba lastimada, estaba en lamento. Entonces hay muchísimo que analizar ahí, pero
unas breves observaciones. Y la primera es que María es la primera persona que vio al Jesús resucitado. Y eso es importante porque ella no hizo nada, ella simplemente estaba lamentando. Y era una mujer, cual en esos tiempos, pues ellas no tenían los mismos derechos, eran más insignificantes, aunque no está correcto, pero era como era. Y tampoco era una mujer de clase alta, pero sin embargo, piensen en eso. Es la primera persona que vio a Jesús resucitado. O sea, Dios pudo haber ido con muchas personas, pero escogió ir con la persona más inesperada, la persona más ignorada. Entonces María lamentó. Los otros se fueron, ella no pudo irse, estaba congelada en su lamento. ¿Verdad? Ya dijimos que el lamento representa la injusticia y el sufrimiento que nos pasa. Pero Jesús consuela a María, la consuela y nos va a consolar a nosotros cuando nos lastimen. Y no nada más la consuela, Jesús hace otra cosa muy, muy curiosa, la comisiona. Le dice que vaya y le diga a los hermanos que Él está vivo. Entonces aquí vemos que alguien está en lamento, Jesús consuela y comisiona. Ahora el segundo ejemplo, que es el de Tomás. Pobrecito Tomás, tiene mala fama de ser el negador, el que dudó. Entonces Tomás, el segundo ejemplo es cuando dudó que Jesús se había resucitado. Ya todos los demás habían visto a Jesús resucitado y le dijeron, pero como él no lo había visto, no lo creía. Entonces otra vez, el libro de Juan, capítulo 20, versículos 24 a 29. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, a través de la pared como un fantasma, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Wow. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Wow. Hermanos, por cierto, nosotros somos los que no han visto y creemos. Entonces eso es increíble. Para quitarle un poco de la fama negativa a Tomás, yo no creo que Tomás cometió un error en dudar. Ellos les habían mentido muchas veces, habían tenido una historia de reyes y de profetas y de pueblo judío que no obedecía a Dios y habían tenido reinados, temporadas de reinados que todos pensaban que iban a componer todo y no, ¿verdad? Entonces yo creo que no estaba equivocado el en dudar, más bien creo que es muy razonable dudar. Pero Jesús no lo regaña inicialmente. Va y le comprueba su duda. Jesús no lo regaña inicialmente. Después sí le dice algo, pero no inicialmente. Le enseña más bien lo que Tomás necesitaba ver. O sea, ustedes lo escucharon. Tomás dijo, si yo no le pongo el dedo, yo no lo voy a creer. Bueno, luego viene Jesús y le dice, dame tu dedo. Increíble. Entonces, eso representa que nosotros tenemos dudas. Ya sea por el pecado o por haber sido lastimados, pero igual Dios nos apacigua. Tomás es el primero en nombrar a Jesús, el resucitado, como Dios.
O sea, al Jesús resucitado, Tomás fue el primero que dijo, Dios, tú eres Dios. Ese es un gran honor. Y otra vez, Jesús comisiona a Tomás a no ser, a no ser incrédulo, sino a ser un hombre de fe. Entonces, cuando Tomás está dudando y negando, Jesús viene, comprueba y comisiona. Igual, cuando estemos dudando, cuando estemos negando, está bien. Dios nos va a apaciguar. Dios te lo va a comprobar y te va a comisionar. El tercer ejemplo es el de Pedro, uno de mis favoritos. También en el libro de Juan, capítulo 21, versículos 1 a 19. Y este es el cuento donde Jesús perdona a Pedro. Un poco de contexto, si se acuerdan, Pedro había dudado que conocía a Jesús 3 veces, lo negó. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Le preguntaron 3 veces, ¿que no eres tú un siervo de Jesús, uno de sus discípulos? Y Pedro dijo, no, 3 veces. Entonces, Juan 21, versículo 1 a 19. Más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban ahí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Y acuérdense, esto es después de que ya Jesús se murió y lo crucificaron. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se lo había quitado para trabajar y se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Brasa es una fogata de carbón, nomás quiero identificar eso. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora, acérquense y desayunen, dijo Jesús. Perdón. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús dijo, entonces, alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir.
Jesús dijo esto para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Esa es una historia increíble y hay muchas observaciones otra vez. Una observación muy, muy breve. Cuando Jesús y Pedro están hablando, o sea, inicialmente están todos juntos comiendo pescado, desayunando juntos alrededor de la fogata de carbón, pero luego ves a Pedro y a Jesús platicando y está muy implicado que esa conversación era privada, se habían alejado. Lo implicamos porque después en el capítulo Juan viene y llega con ellos dos. Entonces, está implicado que están solos en esa conversación, pero observaciones. La fogata de carbón donde desayunaron ese pescado, el carbón nada más aparece en dos lugares en toda la Biblia. El primer lugar donde existe el carbón en la Biblia, una fogata de carbón, digo, es cuando Pedro negó a Jesús 3 veces. O sea, fueron al tribunal, él no pudo entrar, Juan entró, entonces él se quedó afuera y dice la Biblia que habían hecho una fogata de carbón y ahí se estaban todos calentando. Ahí es donde le preguntaron a Pedro si era discípulo de Jesús y dijo que no y lo negó 3 veces. Entonces, imagínate, o sea, piensa de cómo son los alientos, los recuerdos, las memorias. O sea, cuando él negó a Jesús había una fogata de carbón. Ahora, cuando estaban pescando, y va nadando Pedro y llega a la playa, ¿qué crees que olió? Una fogata de carbón. Entonces, ¿a dónde crees que se le fue la memoria? Entonces Pedro negó 3 veces y Jesús le pregunta 3 veces. Otro detallito, el español nos ayuda mucho. En griego hay 3 palabras para amor y ese versículo usa 2 de ellas. Eso es difícil en inglés porque en inglés nada más hay una, pero en español tenemos te amo y te quiero, entonces podemos representarlo más fácil aquí. Si se fijan, Jesús le preguntó a Pedro las primeras 2 veces, ¿me amas? Y Pedro no dijo, sí, sí te amo, dijo, sí, te quiero. El griego de me amas es el agape y el griego para te quiero es fileo. Entonces le contestó una palabra diferente que también quiere decir te quiero, pero es un amor de hermano. Y Jesús estaba preguntando otra cosa. Entonces la tercera vez ves a Jesús preguntándole a Pedro, ¿me quieres? Y ahí es donde Pedro no aguanta, porque ahí es donde Pedro dice, pues las primeras 2 veces me preguntó si lo amaba. Ahora, ¿qué quiere decir? Que me está preguntando que si lo quiero. Quiere decir que a lo mejor él no me quiere a mí, que a lo mejor ya no me acepta como soy, que la regué mucho, ¿verdad? Entonces, también vemos que Dios otra vez comisiona a Pedro 3 veces, ¿verdad? Pedro piensa que es regaño inicialmente, pero sin embargo Jesús lo está aceptando en donde él se encuentra. O sea, no hay presión. Es como si Jesús le estuviera diciendo a Pedro, está bien, Pedro, que no puedes decirme que me amas, que todavía estás muy atarantado. Está bien, yo sí soy tu amigo. Si nada más quieres ser amigos por ahorita, está bien, vamos a ser amigos. Hasta que tú estés listo para decirme que me amas. Igual Jesús lo comisiona, cuida mis ovejas. Eso es increíble, porque Pedro ni le pudo decir que lo amaba y Jesús lo dejó encargado del pueblo judío. Pero lo increíble de esas palabras de comisión es que también sirven como palabras de perdón. O sea, 3 veces negó Pedro y 3 veces le dijo Jesús, cuida a mis ovejas. O sea, le está diciendo, te perdono 3 veces. Me negaste 3 veces, te perdono 3 veces. Me niegas 1000 veces, te perdono 1000 veces. Y la última comisión que le da Pedro es una comisión para todos nosotros. Es una palabra. Sígueme. Eso es lo que nos dice Jesús a todos. Sígueme. Entonces, hermanos, no importa en qué condición o situación estemos, importa que Dios nos ofrece su reconciliación, su gracia, y nos da la oportunidad de responder. Pedro respondió y cuidó a las ovejas del pueblo judío. Y hoy estamos leyendo palabras de su libro.
No lo conocemos como el cobarde negador, lo conocemos como el primer pastor de la iglesia cristiana, escogido directamente por Jesús para ser el líder del pueblo judío. Ahora fíjate más cerca en el hecho que estamos leyendo sobre Pedro, por el modo que Pedro respondió. Por eso estamos leyendo sobre él. Hay muchos que no respondieron. Más profundo que las respuestas que tenemos a las situaciones difíciles en la vida, cual también cumplen con las obras de Dios. Más profundo e impactante es cómo respondemos cuando Dios nos comisiona. Dios nos perdona, nos comprueba y nos consuela para llenar nuestra vida de todo lo mejor, pero también para el beneficio de los demás. Jesús también nos comisiona. Cuando nos perdona, cuando nos consuela y cuando nos comprueba, también incluye que nos comisiona. Eso siempre está incluido en la reconciliación con Dios. Ser comisionados, primero para responder a las situaciones de la vida, lo que sea, pero luego para seguir haciendo más y más las obras que Él ha preparado para hacerse. Como si nos hubiera dado pedazos para un rompecabezas que Él diseñó, pero todos juntos lo estamos armando. A María le tocó el honor de ser la primera persona que vio a Jesús resucitado y le encargaron de esparramar la noticia que Jesús está vivo. Tomás no se imaginó que iba a ser la primera persona quien nombrara al Jesús resucitado como Dios y le encargaron creer en Dios y tener fe. A Pedro le encargaron el pueblo judío entero. Todos tenemos llamados diferentes y obras diferentes. La implicación es que tenemos que conocer a Dios para poder oír su voz y ser guiados por Él para hacer las obras que Él ha preparado. Dios es bueno, más bueno de lo que nos podemos imaginar. Y los que aceptamos su gracia, vivimos una existencia intensamente maravillosa. Entonces, ¿en qué situación te encuentras tú? ¿En qué condición estás? Identifica y nombra tus sentimientos, tus pensamientos y confiesa lo que ha pasado. ¿Estás desgarrado por los errores que has cometido? No importa, Dios te acepta. ¿Estás lleno de culpa, vergüenza, malas consecuencias? ¿Estás impotente a solucionar el daño que has causado? No te preocupes. Hay esperanza y solución. Dios puede y quiere solucionarlo. ¿Estás sufriendo intensamente por las injusticias que has tenido que aguantar? Dios quiere consolarte y sobar tu corazón. Invítalo, déjalo que te consuele. ¿Estás dudando de la existencia de Dios, de su poder, bondad, su protección o su provisión? No hay problema. Dios entiende y está más de dispuesto a comprobarte que Él es el único Dios, todopoderoso, y que te ama y que te va a apoyar en lo que necesites. ¿Estás abrumado? ¿Estás agotado? ¿Desesperado? Ve con Dios. Él te dará descanso. ¿Eres culpable de mucho? No importa, Dios te perdona y quiere transformar tu vida. Es muy fácil pensar que los ejemplos que vimos se tratan sobre que Pedro era malo, que María era inútil o que Tomás era un tonto y que Jesús tuvo que ir a regañarlos y ponerlos en su lugar. Pero no es así. La verdad es que esos son ejemplos de lo bueno que es Dios y cómo Dios reacciona en cuando nosotros sufrimos o cuando nosotros dudamos y hacemos mal. Dios no viene a regañar y castigar. Dios nos encuentra y nos consuela, nos comprueba y nos perdona. ¿Y cómo le respondes tú a Dios? Tiene todo que ver con la clase de vida que vas a vivir, con la calidad de tu vida. Él te va a encontrar para consolarte, comprobarte, perdonarte. Cuando eso pase, recíbelo, sométete, respóndele. Cuando pase algo difícil, acuérdate de los valores y principios de Dios y basado en eso, responde respectivamente. Entonces, ¿en qué situación o condición te encuentras hoy?
¿Y cuál es el siguiente paso que debes de tomar? ¿Cómo debes de responder? Basado en el amor de Dios, en sus valores, en sus leyes, en sus principios. ¿Cómo deberías de responder a tu situación actual? ¿Lo has considerado? ¿Le has preguntado a Dios? Es fácil enfocarnos en lo imposible que es todo. Por eso debemos enfocarnos en Dios, porque para Él nada es imposible. Y Él es el que nos guía suavemente, paso por paso, en cualquier condición en que nos encontremos. Las obras son de Dios, el poder es de Dios, nosotros respondemos. Dios ha preparado todo y nos ha dado todo lo que necesitamos. Regresando al segundo de Pedro, primer capítulo, de 3, pero ahora hasta el 8. Dios, en su gran poder, nos ha concedido lo que necesitamos para llevar una vida piadosa. Lo hizo cuando conocimos a aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción de este mundo debido a los malos deseos, puedan ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso deben esforzarse para añadir a su fe una buena conducta. A la buena conducta, el entendimiento. Al entendimiento, el dominio propio. Al dominio propio, la paciencia. A la paciencia, la devoción a Dios. A la devoción a Dios, el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. Si ustedes tienen estas virtudes y las desarrollan, estas los ayudarán a crecer y conocer más a nuestro Señor Jesucristo y los harán más fructíferos y útiles. Esa es la palabra de Dios. Nosotros nos hemos confundido mucho en este mundo sobre qué satisface. Pensamos que el placer, el dinero, la fama, la belleza, el poder, los logros nos van a satisfacer o darnos valor. La verdad es que la satisfacción se encuentra nada más en Dios. La paz y el gozo son productos de una relación auténtica con Dios. Conocer a Dios significa ser realmente feliz y ser guiado por Él para vivir de cierta manera que lo glorifica a Él, produce buenas obras que le benefician a otros y nos bendice a nosotros. Esa manera de vivir está contextualizada en el amor y la gracia de Dios, en amar a Dios y amar al prójimo. Dios no simplemente quiere que aguantemos, quiere que disfrutemos. Y tenemos esa oportunidad todos los días basado en cómo respondemos. Dios hasta nos dio un tipo de plan en estos versículos que acabamos de leer. Déjame leerlos otra vez. Por eso deben esforzarse para añadir a su fe una buena conducta. Buena conducta, el entendimiento. Al entendimiento, el dominio propio. Al dominio propio, la paciencia. A la paciencia, la devoción a Dios. A la devoción a Dios, el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. Y luego dice Dios, promete, si ustedes tienen esas virtudes y las desarrollan, estas los ayudarán a crecer y conocer más a nuestro Señor Jesucristo y los harán más fructíferos y útiles. Fructíferos, producen mucho fruto. Entonces hay mucho que decir aquí de esos versículos, ¿verdad? El versículo 5 nos dice qué hacer y el versículo 8 nos dice qué va a pasar. Sigan ese plan. Un poco de observaciones sobre ese plan, que obviamente yo no podría tener las observaciones adecuadas, pero las mías, ¿verdad? Es que este versículo es como un mapa. Entonces, primero dice que debemos de añadir a nuestra fe. Entonces, primero está hablando de tener fe. Es como si fuera el primer paso. Fe. Ok, fe. ¿Qué es fe? ¿Verdad? Es creer. ¿Cómo tengo más fe? Pidiendo más fe, ¿verdad? Orando, creyendo, escuchando. A la fe, buena conducta. Oh, ok, ¿qué es buena conducta? Pues portarte bien con la gente, ayudarle a la gente, como nos enseñó Jared, ser un siervo a la gente, obedecerle a Dios. Luego la buena conducta, entendimiento. Es como si haces la primera, ¿verdad? Te da fuerza para hacer la segunda. Y si me entiendes, va creciendo la cosa, va agarrando vuelo. Entonces, ¿qué es el entendimiento? Ya después de la buena conducta viene el entendimiento. Pues el entendimiento viene con
con la experiencia de la vida y vivir a través del Espíritu de Dios. El entendimiento viene a través de leer, de preguntar, de informarse, de aprender, de practicar, de hacer, ¿verdad? Después de entendimiento dice dominio propio. ¿Qué quiere decir eso? Pues es controlar nuestras emociones, es tomar responsabilidad de nuestra vida, ¿verdad? Nuestras decisiones, es aprender cómo hacerle, cómo actuar, ¿verdad? Después de eso dice paciencia, sabemos qué quiere decir la paciencia, eso es súper difícil. Yo creo que por eso está después en la lista, ¿verdad? Después de paciencia es devoción a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pues sabemos obviamente qué quiere decir, ¿verdad? Pero yo creo que es difícil ser leal a Dios. Yo creo que necesitamos primero tener fe y luego practicar buena conducta y luego ahí paso por paso. Cada vez que haces una de esas cosas es una respuesta, estás respondiendo como te dijo Dios que respondieras. Y cada vez que respondes te va a bendecir y te va a levantar al siguiente nivel, te va a promover al siguiente nivel de este mapa, ¿verdad? Vas a tener fe primero, pero luego te vas a encontrar con buena conducta. Y luego si sigues respondiendo, te vas a encontrar con entendimiento y un hambre para entender. Y luego después de eso, de repente sin darte cuenta, como que le estás agarrando la onda al dominio propio y así sigue la cosa hasta que terminamos en devoción a Dios que nos lleva al afecto fraternal, el amor al prójimo, a tus hermanos, y que termina con el último que simplemente dice amor. ¿Verdad? Pablo nos dice, puedes tener todo, educación, puedes tener belleza, todo, pero si no tienes amor, no importa. Lo más importante es amor. Entonces, esos versículos nos sirven como un tipo, un guía, ¿verdad? Para seguirlo, que nos ayuda a responder. Y hacer eso, dice la Biblia, los ayudarán a crecer y conocer más a nuestro Señor Jesucristo y los harán más fructíferos y útiles. Conocer a Jesús, o sea, ser fructíferos y útiles es lo máximo de una vida humana. Entonces Dios sabe lo que te ha pasado. Conoce tu estado y condición, le duele cómo te han lastimado y le duele el daño que has causado y quiere reconciliar tu vida. Recibe la gracia que te está ofreciendo. Te ofrece en abundancia su perdón, comprobación y consuelo. Dios te ama. No te está esperando para regañarte o castigarte. Te está ofreciendo en cada momento una oportunidad para responder y ser bendecido. Dios te quiere bendecir. Respóndele. Una respuesta pequeña y aparentemente insignificante puede tener un efecto gigante. Una respuesta es todo lo que Dios necesita para cambiar tu vida. Considera el hombre que crucificaron al lado de Jesús. La Biblia dice que había dos delincuentes crucificados a su lado. Mientras crucificaban a Jesús, toda la gente presente y los soldados romanos estaban burlando de Jesús. Entonces, esto es lo que dice la Biblia sobre ese evento. Uno de los criminales, ahí colgados, empezó a insultarlo a Jesús. ¿No que eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El hombre que crucificaron al lado de Jesús, dice la Biblia, era un ratero, pero nosotros no lo conocemos como un ratero, sino como un hermano, un hombre humilde, honesto y valiente. En vez de verlo como criminal, lo vemos como víctima del diablo, de su pecado, lleno de miseria, agotado, desgarrado por la vida, condenado a muerte y sin esperanza. Jesús en su gracia, conociéndolo, lo esperó. Lo dejó vivir su vida, sabiendo que él todavía no estaba listo para recibir su gracia. Y no lo apresuró, no lo regañó, no lo castigó, lo esperó hasta el final de su vida y en el lugar más inesperado le dio una última oportunidad para responder. Ese hombre estaba a punto de estar eternamente maldecido y separado de Dios, pero Dios es bueno y siempre nos da la oportunidad
de responder. Siempre nos da la oportunidad para responder. Y para nuestro hermano que fue crucificado al lado de Jesús, su respuesta, una simple, pequeña respuesta, cambió todo. Entonces, ¿en qué condición o situación te encuentras hoy? Importa mucho cómo respondes. Dios te acepta en cualquier condición, como estés, en donde estés, y te ofrece su gracia y su amor. Te perdona. Y por el resto de la vida te va a perdonar y te va a consolar y te va a comprobar su amor. Dios quiere reconciliar tu vida. Y no nada más quiere darte vida eterna en el cielo, quiere bendecirte en esta vida e incluirte en sus obras, empezando con el responder basado en los valores de Él y en sus principios y siguiendo con obras que Él ha preparado, obras que participan en la reconstrucción de este mundo. Eres hijo o hija de Dios, creado por Dios, amado por Él. Y Él tiene todo un plan para tu vida. Tiene un plan para bendecirte. Entonces, ¿qué necesitas hacer hoy para responder? Pídele a Dios si no sabes o si no puedes. Él siempre te va a dar oportunidades para responder, una y otra vez, hasta el último momento. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por tu gracia, por tu misericordia. Jesús, te damos gracias por venir a este mundo, por pagar nuestras deudas y darnos la oportunidad de ser parte de tu familia, de disfrutar de la gloria del cielo y de tu presencia por toda la eternidad. Pero no nada más eso de experimentar y de vivir tu gloria y tus obras y tu reino en esta vida. Ayúdanos, Padre, a recibir tu gracia. Tú sabes que es difícil para nosotros. Somos tercos, Padre. Nacimos enemigos de ti sin haberlo escogido. Tenemos orgullo hasta lo más profundo de nosotros, hasta los huesos. Perdónanos, Padre. Nos ha pasado mucho. Consuélanos. Compruébanos nuestras dudas, nuestras negaciones. Perdónanos cuando te negamos o negamos la verdad. Ayúdanos, levántanos, cárganos y ábrenos los ojos y los oídos para poder ver que siempre, en todo momento, ahí estás, brazos abiertos, dándonos la oportunidad para responder. Te lo pedimos, Padre, a través de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.